Hoy hablaremos sobre el tema de regresión y correlación. Específicamente uno de sus temas, regresión y correlación lineal simple. La regresión lineal simple es un procedimiento estadístico que se encarga de estudiar o evaluar las variables cuantitativas en función de otra variable cuantitativa. En este caso, la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Agregando un dato más, podemos decir que la regresión busca también la ecuación donde tengan estos dos puntos en común, tanto la variable x como la variable y, para poder indicar si es positiva o es de índice negativo. La correlación lineal simple se estudia la dependencia o relación estadísticamente significativa entre las dos variables, pues es la forma más fácil de analizar si las dos variables covarían. Una vez definidos los siguientes términos, podemos decir que una correlación y regresión simple lineal es la unión entre dos variables, tanto x como y, sin considerar algunos puntos de dependencia externos. Para el caso práctico de este estudio, se elaboró una encuesta con la finalidad de obtener datos, lo cual 25 personas respondieron a esta encuesta, por lo que 14 personas eran del sexo masculino y 11 personas eran del sexo femenino. También se determinó conocer las edades de las personas encuestadas y varían entre los 17 a 30 años. Asimismo, se realizaron las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad monetaria gastas mensualmente en consumo personal? Dando un intervalo de un mínimo de $20 a un máximo de $200 de gastos mensuales. Por último, de los resultados de gastos personales, ¿en qué porcentaje frecuentan las personas en consumir productos o servicios de los emprendimientos? Obteniendo que 12 personas consumen el 25% de sus gastos a emprendimiento. Por otra parte, 3 encuestados afirman no gastar en emprendimientos. Para el ejercicio práctico, escogemos dos preguntas de la encuesta, en las cuales son la edad de las personas por el gasto mensual personal. Agarramos de la población total de 25 datos una muestra de 10, enfocándonos más en la edad de 17 a 20 años, ya que el número de encuestas donde hubo más auge fueron entre esas edades. Una vez conocidos los datos de x y y, los pasamos a colocar sobre un plano cartesiano para poder visualizar su dispersión en la tabla. Para realizar los siguientes cálculos debemos poner los valores tanto de x y en una tabla para sacar los siguientes datos. El primero es la x, el segundo es la y, el tercero tendremos x y y, el cuarto es x al cuadrado y el quinto es y al cuadrado. La suma de x, sumando todos los valores de x, nos da un igual de 185. La suma de y me da un valor de 770. X y y va a ser la multiplicación entre cada valor de x por cada valor de y correspondientemente. Eso nos da un valor de 14.610. X al cuadrado va a ser el valor de x elevado al cuadrado correspondientemente. La suma de todos estos valores nos da un valor de 3.433. Y por último, la y cuadrada, que es el valor de y elevado al cuadrado correspondientemente. Esto es la suma de todos los valores, que nos da un valor de 76.900. Para calcular la pendiente necesitamos dos datos más. Estos son la media de x y la media de y. Para calcular la media de x es igual a la suma de x sobre n. N va a ser en este caso el número de muestras. Como fueron 10, n va a valer 10. Y la suma de x, que va a ser de 185. En cambio, la media de y va a ser igual a la suma de y, que son los 770, para n, que siguen siendo los 10. Esto nos da un valor de 18.5 en x y en y nos va a dar un valor de 77. Una vez obtenidos los siguientes datos, procedemos a calcular la pendiente de la ecuación. La pendiente de la ecuación va a ser igual a la suma de x y y menos n por x media y y media. Todo eso sobre la suma de x al cuadrado menos n para x al cuadrado.
Una vez encontrada la pendiente, procedemos a calcular la ordenada de origen. Esta se encuentra con la letra A y va a ser igual a y media más b, que es la pendiente recientemente encontrada, por x media. Esto nos da un resultado de menos 566.10. Una vez obtenido A y B, procedemos a reescribir una ecuación de mejor ajuste hacia nuestras dos variables, como son x y y. En este caso sería y es igual a más bx, que sería lo mismo que decir menos 566.10 más 34.76x. Esta ecuación procederá a colocarse en un diagrama de dispersión para que forme una línea. Al ser su pendiente positiva, esta tendrá a inclinarse hacia el más infinito. Entonces, también otra cosa que podemos hacer con la ecuación recientemente planteada es que podemos reescribirla para despejar x. En este caso sería 0.029y más 16.286. Por último, se procederá a calcular el error de estimación entre las dos variables, donde esta se plantea con las letras SE y pasa por lo siguiente. SE va a ser igual a la raíz de la suma de y al cuadrado menos a por la suma de y menos b más la suma de xy. Todo eso sobre n menos 2. Recordemos que n tiene un valor de 10 y el resultado sería 24,80 de error de estimación. Pasando al tema de correlación simple, se calcula el coeficiente de determinación, que tiene una fórmula de r al cuadrado es igual a por la suma de y más b por la suma de xy menos n por y media al cuadrado sobre la suma de y al cuadrado menos n por y media al cuadrado. Este da un resultado de 0,7205. Pasando al porcentaje, es un valor de 72.05%. Para el cálculo del coeficiente de correlación lineal, se interpreta como r es igual a la raíz de r al cuadrado, que da un resultado de la raíz de 72,05% es igual a 0,85. De acuerdo al grado de correlación lineal, se interpreta como una correlación aceptable. ¿Cuál es la finalidad de haber encontrado estas dos variables, tanto x como y? Tienen como finalidad proveer cierta información probabilística de la siguiente manera. Con la ecuación de y podemos calcular el porcentaje que una persona gasta en promedio a cierta edad. Esto quiere decir que si yo pongo una pregunta de cuánto es el gasto promedio de una persona que tenga 22 años, el gasto promedio va a ser igual de $198.27 en promedio una persona que tenga 22 años de edad, con un error de estimación de $24.80 efectuado. Y con la ecuación de x podemos calcular la edad promedio de una persona a cierto rango de gasto de dinero promedio. Por ejemplo, una persona que tenga un promedio de gasto mensual de $200, pasado a la ecuación de x, nos diría que su promedio de edad es alrededor de unos 22 años, dando como resultado 22,1. Esperemos que este trabajo de estadística haya resuelto sus dudas acerca de este tema. Mi nombre es Xiomara González y mi compañero es Anthony Lema, y muchas gracias por su atención.